Pero hace 30 años yo conocí este camino, maravilloso camino el de Jesús. Muchos conocen mi testimonio. Esa oración cuando hice la confirmación en el rito católico, y apenas meses después, sabe que Dios, con el deseo de que le encontremos, a veces abre caminos por diferentes sitios. Recuerdo que mi hermana, la pequeña, tenía 11 años, estaban los exploradores del rey. Los exploradores del rey eran como los Boy Scouts, no sé si conocen los Boy Scouts, pero cristianos. Tenía una amiga que iba y estaba viviendo hasta eso Dios tiene cuidado de esas cosas. Estaba en la parte de abajo de mi casa que mi mamá la alquilaba. Y había una mujer con su hija y con el hijo. Y la hija era pequeña y estaba yendo a los exploradores del rey. Y entonces invitaba a sus amiguitas, a mi hermana Mila. Iba a los exploradores del rey. Eso por un lado. Por el otro lado, mi padre, que siempre fue trabajador. Como decían a mi padre, lo conocieron trabajando. Él trabajaba hasta la noche. Terminaba la jornada laboral y siempre hacía cáncamos y trabajos por ahí. Es doña Juana, usted conoce a mi padre. Y uno de estos trabajos de por la tarde, poniendo piso en una casa de Punta Araba, escuchó a eso que decían las células o las reuniones hogareñas. Y él, mientras colocaba el piso, yo me lo imagino, yo no estaba en ese momento de peón con él, pero mientras él colocaba el piso, él escuchó que lo que nos había enseñado por tanto tiempo no era tan cierto como pensábamos. Todos éramos católicos y acudíamos cada domingo a misa, íbamos a las procesiones y cumplíamos los ritos tal y como marcaba el reglamento católico. Pero recuerdo que llegó a mi casa ese día por la tarde, noche ya, le dice a mi madre llamada Juana, Juana, ven para acá que nos están diciendo cosas que no son. Nosotros tenemos una Biblia, mi madre sacó el cacho de Biblia católica de 3x4. La puso allí, la abrimos entre 4. Había que abrirla entre 4 personas, la Biblia aquella. Exagerado el tío. Y buscamos. Efectivamente, buscamos en nuestra Biblia. Y lo que estábamos haciendo no era lo que decía la palabra de Dios. Y ellos comenzaron así y abrazaron la fe. Pocos meses después, se hicieron las células en mi casa. Y había una chica guapa que iba a tocar la guitarra. ¿Cómo de listos Dios, verdad? Y me acuerdo que pasábamos mi hermano y yo por fuera de la galería y ahí están esos cantando y nos poníamos en el comedor a vacilarnos. De quién hacía los gallos y quién no hacía los gallos. Pero así empezamos. Una vez me invitaron y comencé a oír y oía de dentro y nunca sabes cómo Dios hace las cosas. Pero hace 30 años de aquello. En estos 30 años creo que todos los jóvenes pasamos por esa época de rebeldía, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no han pasado por ese espíritu de rebeldía que les sale a los jóvenes, no? ¿Alguna vez ha pasado por eso? En 30 años, no pude calcular porque no sé cuánto fue, pero creo que fue como 3 o 4 meses en esos primeros años donde me enfadé con la iglesia. Y en realidad uno nunca se enfada con la iglesia, uno está enfadado con Dios y lo vuelca con los hermanos, con la iglesia, con la vida y lo vuelca con todo, ¿verdad? Pero el problema siempre lo tiene uno. El problema del espíritu de rebeldía que está dentro y que a veces lo dejamos brotar. Pero nunca ha sido el problema de la iglesia. Es nuestro problema. Y gracias, me acuerdo de esos 3 o 4 meses que, claro, cuando uno está rebelde, está rebelde. Los padres no se enteran que uno está rebelde a veces, ¿no? No, mamá. Pero nos poníamos por fuera de la discoteca, el Coto. Eso es el Hotel Botánico de 5 estrellas. Antes tenía una discoteca, cuando no era ni Hotel Botánico ni era 5 estrellas. Y nos poníamos allí por fuera y a ver quién bebía más y a ver quién fumaba más. Porque si bebías y fumabas, te colocabas antes, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Cuántos son de mi época? Y te das cuenta, y me acuerdo de ver la imagen porque parece que una de las veces como que salí fuera y digo, ¿qué hace el niñato este aquí fumando y bebiendo? A ver si no sé, a ver qué piensa la gente. Hay un montón de jóvenes así, niñatos, pero que tú no sabes que eres un niñato en esa época. Te crees hombre, ¿verdad? Te crees mayor. Pues gracias a Dios en 30 años fueron esos 3 meses que me di cuenta que estaba enfadado conmigo mismo. Y que nada tenía que ver ni con Dios, ni con la iglesia, ni con las personas. Entonces en esos 30 años muchas cosas sucedieron, o han sucedido. Y te das cuenta, ves el progreso. Yo pensaba todo este mes que he estado recordando todas estas cosas. Hoy quise traer hasta mi Biblia antigua. Esta es la primera Biblia que me regalaron. La pastora. Por eso, pensando yo estas cosas, por eso
Creo que me gusta tanto regalar Biblias. Cuando viene alguien y regala una Biblia, y regalo Biblia, la dedico, porque a mí me regalaron una Biblia cuando llegué a la iglesia por vez primera. Y uno siempre hace aquello que inconscientemente que ha recibido. Yo pensando en estas cosas, digo, mira que he regalado Biblias, de verdad, hoy no, estos días atrás. Y tiene que ver con eso, que me regalaron esta Biblia, que por cierto era de segunda mano, está usada, pero me regalaron. Y lleva 30 años, y sigue aquí, la tuve que empatar aquí porque claro, pero fue en febrero cuando comencé a ir a la iglesia. Y recuerdo que ya del primer momento yo tenía mis pupitres en el colegio escritos con los zombies que estaban de moda y la guerra de las galaxias y todo aquello pintado. Uno pintaba los libros, pintaba las mesas, pintaba los pupitres, lo pintaba todo. ¿Tú alguna vez pintó los pupitres? Y yo me acuerdo de borrar todo aquello y escribir salmos en el pupitre. Y los colegas míos que estaban al lado dicen, ya te metiste en una secta. ¿Cómo que al inmortal, al rey de los ciegos, ya te metiste en una secta? Era duro hace 30 años. Ya te empezaban a dejar de lado. Pero a uno no le importaba nada. Porque sabían quién había creído. Y algo había pasado dentro de uno. No sé si te ha pasado. Yo a veces no entiendo por qué la gente cuando llega al Evangelio les cuesta tanto dar el paso. Yo cuando llegué y entendí, ya me quería bautizar. Nos bautizamos, el siguiente bautizo fue en agosto. Ahí lo tengo también, el 21. Apenas 5 meses más tarde ya estaba pasando por las aguas bautismales comprometiéndome con esta labor. Y a veces digo, ¿cómo personas que entran a la iglesia y escuchan y pasan un mes y pasa 2 y pasan un año y pasan 2 y pasan 3 y no terminan de comprometerse? A veces no lo entiendo porque uno no lo ha experimentado. Yo le hablo de mi experiencia, claro. Porque cuando lo vi tan claro, cuando pasé de aquella religión que no te decía nada a una relación viva con Dios, todo es completamente diferente. Y claro que me he arrepentido de muchas cosas en 30 años. ¿Quién no se habrá arrepentido? ¿Cuántas veces nos habremos equivocado, verdad? Tantas cosas. Pero esta semana, mientras estábamos colocando las luces el viernes y el sábado, y yo pasaba y tocaba las paredes, decía, Señor, ¿cuánto amor has tenido por la casa de Dios? Iba tocando las columnas, pasaba por aquí, estaba orando solo, pensando en todas estas cosas. Digo, ¿verdad? Siempre me has dado amor por la casa de Dios. Amor por la casa de Dios. Al fin y al cabo estas son paredes, ¿verdad? Mañana puede ser que estemos en otro lugar y estas paredes no significarán nada. Pero en el fondo sí significan algo. Porque el mismo David cuando construye el templo, me venía todo esto a la mente, cuando David levanta el templo, David dice, eres un Dios tan maravilloso que no hay paredes que te puedan contener. Si el planeta completo es el estrado de tus pies, donde tú reposas, si acaso tus pies, si podemos decirlo de alguna manera. Pero David tenía un amor por la casa de Dios. Ahí lo escriben tantos salmos. Por la casa física. Amor por la casa de Dios. Y pensaba yo, Señor, ¿cuántas veces nos llevaste, verdad? Fuimos a fabricar allá en Tel de Casa Tu Nombre. Estuvimos fabricando la iglesia del puerto ya desde que comenzamos casi. Nos llevaste a Gambia. A hacer una iglesia a Gambia. 2 colgados en Gambia haciendo una iglesia todo rodeado de negro. La casa de Dios. Te tiene que amar la casa de Dios. Y amar la casa de Dios es también amar a las personas porque ahí es donde reside el Espíritu de Dios. Y a veces podemos amar a las personas, cuesta más, ¿verdad? Porque al final la casa está ahí. Y si hay una mancha de pintura la puedes tapar. Pero las manchas de las personas, ¿cómo las tapamos? Y aquel que te mete la llaga y tú vuelves a meter la llaga y tú vuelves a meter la llaga. Hay que amar a las personas porque son casa de Dios. Con sus defectos, con sus virtudes. Amar a las personas, servir a las personas. Recuerdo que ya de pequeño, con 18 años, yo sacaba el coche, saqué el carnet, saqué el coche y me dedicaba a repartir gente. No habían tantos coches en la isla hace 30 años y un chico con 18 años, guapo como yo y fuerte, y con dinero para gasolina, que era más importante, y repartía gente. Yo salía de la iglesia, me da pena verte caminar, vamos, yo te llevo. Y después, pues doy la vuelta, y después iba y llevaba y volvía a traer. Servir a las personas. Me nacía servir a las personas. ¿Cuánto cuesta hoy servir, verdad? Porque todo el mundo tira por lo mismo. Uno quiere salir y ir a almorzar. Yo no sé ni cuándo almorzaba y siempre terminaba, no se sabe cómo, que alguien te decía, pues ya te quedas a comer. Era otro tipo, Andrés te invitaba a comer. Ahora te invitan al café y ya ni el café te invita a la gente, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? Entonces siempre hemos estado rodeados en 30 años de todas estas cosas. Y es maravilloso, porque esto te lleva precisamente a conectar con personas.
conectar con gente. Hemos hablado muchas veces de conectar. Y verdaderamente el creyente tiene que llegar a todas las personas, pero no puede conectar con todas las personas. Hay conexiones que son divinas, hay conexiones que son humanas, hay conexiones que son del diablo. Y nos rodeamos de personas. Hay que amar a las personas, hay que servir a las personas. Pero tienes que conectar con aquellas personas que son afines a tu llamado, afines a tu vocación, afines a tu visión, afines a tu reino. Con esas puedes conectar, y conectar es cuando ya hay algo más que simplemente ayudarles, servirles o amarles o escucharlas o estar con ellos. Es mucho más que eso. Y lo que sí me he dado cuenta en el paso de los 30 años, que te das cuenta de personas, conectan con las mismas personas toda su vida y conectan con una clase de personas, les va mal y pasan los años y siguen conectando con la misma clase de personas. Es decir, un chismoso siempre va a querer conectar con chismosos, y a los chismosos hay que hablarles, hay que aconsejarlos, hay que decirles no digas chismes, pero conectar es otra historia. Entonces, al final te das cuenta que las personas en su espíritu, muchas veces inconscientemente, conectan con personas que están en su espíritu. Y no es que seamos malos, es que, por ejemplo, hay, como ha pasado mucho, he visto mucho, personas, hombres que están carentes de cariño y conectan con personas que quizás le dan cariño y después no le va mal y salen de esa conexión y vuelven a conectar con otras personas que son lo mismo, son gemelas, porque están conectando en su espíritu. Y el problema es que no han sanado su interior, no han sanado su espíritu. Y entonces estás toda la vida haciendo conexiones fuera del propósito de Dios. Y esto de conexiones, tienes que saber qué conexiones son de Dios, qué conexiones te van a edificar, qué conexiones te van a marcar. Hay conexiones que son temporales, que están unas semanas, unos meses, unos años. Hay conexiones que te van a ayudar en ese tiempo que Dios pone en el camino, como el caso de José con el copero, y con el otro eran conexiones de unos días que marcaron su vida. Hay conexiones que van a durar para toda la vida. El matrimonio, la familia, eso va a durar para toda la vida. Esas conexiones tienen que ser perfectas, tienen que cuajar perfectas en Dios, porque si no vas a tener vidas remendadas, limitadas. Y eso son cosas que yo tuve claro ya desde que creí. Lo tuve tan claro que una vez creo que le comenté, las 5 novias que tuve, todas están en el ministerio. Yo no sabía en esa época que iban a hacer el ministerio, pero uno conectaba con personas en el espíritu. Y gracias a Dios, gracias al Facebook, te das cuenta que están por el mundo llevando el mensaje de Dios y todas están en el ministerio. Y te das cuenta en el paso de estos 30 años que al final conectabas y dejabas de conectar, porque claro que habían mujeres maravillosas que pasaron por mi vida y que intentaron conectar conmigo. Pero me libré de esas conexiones, por la gracia de Dios. Luego hubieron conexiones en el ministerio, en amigos. Hubieron amigos que tuve que dejar en el camino. No era gente mala, pero había algo en ellos que interfería en mi llamado, en mi vocación, en mi deseo para con Dios. Y entonces tú tienes que decidir dejarlos, porque te atan a tantas cosas. Y a veces no lo hacemos, a veces queremos ser más buenos que Dios. Entonces tú tienes que ver con quién está conectando tu alma, tu espíritu, y a dónde quieres llegar en la vida. Mira, hubieron conexiones temporales, y quiere nombrarlo, porque esta fue una etapa eso fue al año de converso. Me acuerdo que fuimos a un retiro de jóvenes en el monte ahí, debajo de todos los pinos, ahí, un montón de tiendas de campaña montadas ahí. Los que me conocen de retiro de jóvenes, qué calamidad era yo. Los pastores no me querían. Me tachaban, me ponían un vigilante encima todas 24 horas. Y me acuerdo que estaba ahí un viejo, pero viejo flaco, con unos pantalones canelo, una boina y con un bigote. Yo decía, el viejo se perdió. El viejo se perdió en el monte. Y te veías al viejo por ahí caminando. Nosotros no sabíamos tirar de piedras o qué al viejo. Y cuando llega esa noche, el predicador era el viejo. Y cuando ese viejo sale a predicar allí, que no veía, yo, ¿pero quién mandó el viejo? El pastor se equivocó. ¿Cómo va a venir a un retiro de jóvenes, de adolescentes, a un viejo? ¿Y sabes lo primero que hace el viejo con la boina?
se pone a cantar él solo a capela. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Se acuerdan de esa canción? Y yo la primera vez que vi danzar en el Espíritu. Lo que hace un viejo, ¿verdad? Y cómo marca la vida de una persona que tuvo 2 noches con nosotros. Él me escribió esta dedicatoria que yo lo quise traer apuntado aquí. Y en esta Biblia está esta dedicatoria que dice Miguel Llagostera. Tenía 60 años, hace 30, yo no sé si ya tiene 90 o... Dice, Damián, varón de Dios, con un deseo de que cada vez que abras esta Biblia, recuerdes que Dios tiene un ministerio para ti. Este libro te apartará del pecado y el pecado te apartaría de este libro. Y es cierto. Por eso yo insisto tanto en los jóvenes que lean la palabra, porque algo que ha cambiado mi vida es el amor por la palabra de Dios, el deseo, la pasión por la palabra de Dios. Y él me puso esa dedicatoria que se encuentra en 1 de Timoteo 4:16, que le dice Pablo a Timoteo, aquel joven, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y a veces no somos conscientes de esto, de nuestras emociones, de nuestra percepción, de nuestro pensamiento, de lo que decimos, de lo que opinamos. Ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo. Y de la enseñanza. Y le dice, persevera en estas cosas, las que están en el libro, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para aquellos que en tu vida te escuchen. Entonces, pasión por la palabra. Y cuando nació esa pasión por la palabra, que yo me comía la palabra, me la sigo comiendo 30 años después, me la como con papas, le pongo papas y me la como. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Cuánto tienen pasión por la palabra? 30 años han pasado y este libro me sigue inspirando tanto más que hace 30 años. Y me acuerdo, dice perseverar. Mi esposa sabe que aunque tengo 30 Biblias en mi casa, yo siempre voy con una Biblia bajo el mazo. Estoy en la oficina, voy con la Biblia. Voy al dormitorio, estoy con la Biblia. Voy para el comedor, voy con la Biblia. La Biblia me acompaña. Entonces, un día me va a tener que regalar un eso para colgar la Biblia aquí delante, así no... La palabra de Dios. Entonces, como había pasión por la palabra de Dios, uno quería estudiar la palabra de Dios. Y había 3 institutos bíblicos en aquella época. Uno estaba en Las Palmas, otro estaba en Bélgica, en Bruselas, y otro estaba en San Antonio, Texas. Y como estábamos aquí en una época de misioneros americanos y conocimos una familia de misioneros, conexiones de Dios, él me dice, Damián, ¿por qué no vas a San Antonio? Ellos hablan español, inglés, porque en el de Bruselas te va a ir mal solo en inglés. Y Las Palmas estaba muy cerca, yo quería ver algo más. Pero claro, ir a San Antonio valía un bastón. En aquella época mi padre ya estaba enfermo, medio enfermo. No solamente era el reunir el dinero, sino tener que salir dejando a la familia y pensando que quizás podría fallecer tu padre en medio de la enfermedad. No había WhatsApp, no había móviles, no había internet. Me acuerdo que me tenía que levantar a las 3 de la mañana para llamar a España. Tenía que pedir un permiso especial al director porque no se podía deambular por el colegio de madrugada. Entonces me daba un permiso una vez cada 2 semanas o cada 3 semanas, a tal hora, a las 3 de la mañana, me tenía que levantar y ir a llamar a mi madre. Y siempre piensa, y si fallece mi padre, no puedes coger un avión e ir para allá corriendo. Si se pone grave la cosa, tenías que confiar en Dios. Porque eso es lo que hace el creyente, que confía en Dios siempre. Mi madre en aquella ocasión, o la familia, pasaba una necesidad económica difícil. Podía haberme quedado a ayudar a la familia. Pero uno a veces tiene que confiar más en Dios que en sí mismo. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los creyentes, que no confían en Dios. Que se creen que tiene que estar ahí, tiene que seguir el llamado de Dios. Porque si tú haces la obra de Dios, Dios va a hacer más por tu familia, por tus cosas, de lo que pudieras hacer tú, dedicado al 100% por ello. Y a veces no lo entendemos. Y yo me acuerdo, claro, pero el pastón, que era 600.000 pesetas, casi 4.000 euros de esa época, hace 30 años, 4.000 euros por un semestre allá. Y eran los 90. España estaba en crisis. Cada X años dice que estamos en crisis, ¿no? Hay que inventar algo. ¿Y qué hacíamos para conseguir dinero? Me acuerdo de salir a la calle y íbamos a la panadería, comprábamos rosquetes, tortas de manteca, los comprábamos a 60 céntimos al cambio y los vendíamos a 1,20. Entonces a cada bolsita le ganaba 60 céntimos.
Y me acuerdo que comenzamos 16 creyentes de la iglesia, jóvenes casi todos. Vamos a hacernos de oro, vamos a hacernos ricos, vamos a ganar dinero. Nos prestaban un furgón, bueno, nos alquilaban. Y salíamos todos a vender por toda la isla rosquetes y toda la historia. De los 16 que empezaron, nos quedamos 3. Los otros, hay que levantarse a qué hora, a las 6 de la mañana para ir a coger los rosquetes. Y había un grupo que queríamos estudiar. Nos vamos a Estados Unidos a estudiar, vamos a pasar, porque de ilusiones se vive. Pero después hay que traerlas a papel, ¿verdad? Y era duro vender rosquetes para pagar un colegio. Porque el primero de mes todavía te compraban, pero ya para el día 25, 28, antes se cobraba más tarde las pensiones, no había dinero. Entonces tenías que sacar las 3 cajas de rosquetes o te los comías tú. Y a veces llovía y tronaba y tenías que ir corriendo con la caja de rosquetes a mojarte y entrar a una barriada, pero ya había estado la vida no es fácil. Y que seas cristiano no quiere decir que te la va a poner más fácil. Y aún aprende a forzarse para conseguir sus sueños en Cristo. Y pude irme a San Antonio y estudiar allá. Y creo que fue el año que marcó mi vida por completo, el ver otras formas de ver la vida. Habían cristianos allí de toda Sudamérica, de Estados Unidos, de África, de varias nacionalidades. Y ese año allí fue lo que marcó la diferencia global en mi vida y todo lo experimentado. Después vine y Dios le dio muchos años más de vida a mi papá. Pero fíjense cómo la cosa, que cuando mi padre murió estaba yo en un reunión de pastores en Las Palmas. Me acuerdo cuando mi madre llamó sobre las 10 de la mañana y estaba yo leyendo el Salmo 23 en ese momento sobre la cama y me dice el pastor con el que estaba en la casa: te está llamando tu madre. Y en mitad del Salmo 23 terminé de leer el Salmo y me dice mi madre: papá está en la clínica, papá se murió, se está muriendo, ahora sí me dio. Dios está con nosotros siempre. 30 años. Pasión por la palabra de Dios. Pasión por la palabra de Dios. Conmigo, pasión por la palabra. En estos 30 años uno tiene que aprender a olvidar muchas cosas, a olvidar en amor. Porque la verdad que con 30 años en esta isla conoce los trapos sucios de todo el mundo, ¿o no? ¿Usted qué cree? Y de los ministerios más. Lo que quiere significar eso, que si tú conoces los trapos sucios de todo el mundo conoce los trapos sucios tuyos, ¿o no? Entonces hay que mirar en un espejo y uno aprende de las cosas que hizo mal. Pero no las prejuzga o las juzga, y especialmente cuando ya quedaron en el pasado, ¿verdad? Olvidados por la sangre de Jesús. Entonces es importante aprender a olvidar, pasar página, porque hay gente que te hiere y queda ahí y las bendices. Sigues bendiciéndola. A no quedarte trabado en tu interior. ¿Cuánta gente se queda herida? Porque la traicionaron, porque hicieron, porque no hicieron, porque dijeron, porque no dijeron. Y esas heridas lo único que hacen que desvelan tu desnudez delante de Dios. Y Dios quiere cubrirte, pero Dios no te puede cubrir cuando tú tienes esas heridas por alguien que te hizo o no te hizo. Entonces a veces escucho cosas y yo me río y me callo. Digo, ay, si esta gente supiera. Pero no voy a comentarla yo ni voy a decirla yo. Porque Dios cubre nuestra vergüenza. Él es el que cubre nuestra vergüenza. Y si tú descubres la vergüenza de alguien, Dios descubre tu vergüenza. Hay que aprender eso también. Y esto nos lleva a la gracia. Porque al final, si estoy aquí y han pasado 30 años, es por la gracia de Dios. Es vivir dentro de la gracia que te hace entender que no eres tú, que no son tus fuerzas, que no es tu historia, que no es lo bien o lo mal que lo hayas hecho, sino que has estado esperando cada día en la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que te da el gozo, la alegría, la que te hace seguir adelante, la que te hace posponerte a tantas cosas, ¿verdad? Lo que sí me preguntaba yo estas semanas, últimas semanas, mientras caminaba por este lugar y en mi sitio de oración, 30 años, le decía: Señor, 30 años por tu gracia. La pregunta es, yo le decía: ¿te conozco, Espíritu Santo? Después de 30 años, ¿de verdad te conozco? ¿Conocemos al Espíritu Santo?
Yo sé que he sentido, he reído, he llorado con el Espíritu Santo, he visto milagros en mí, fuera de mí, he experimentado los dones, la presencia, he visto visiones, he escuchado de mí de diferentes maneras la voz del Espíritu, tantas cosas. Sé lo que le agrada, lo que no le agrada en parte, lo que esto. ¿Cuántos no conocen todo eso del Espíritu de Dios? Aquí está escrito. Más lo que usted ha vivido y experimentado, todo eso lo sabemos. Pero ¿le conoces? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿O es como uno de esos grandes personajes, ídolos o como quieras llamarlo? Y tú puedes saber qué es lo que canta un cantante, qué dice, qué le gusta, qué se pone, qué no se pone. Y miras en su revista si está casado, si no está casado, qué le gusta, qué no le gusta. Y puedes saber todo de ese personaje. ¿Pero le conoces? ¿Conoces al Espíritu Santo? Hay que preguntarnos muchas cosas. Porque yo creo que conocer al Espíritu Santo va a hacer que no pases un solo día sin buscar su intimidad, sin buscar su presencia. Y si no lo hace, quizás será porque no le conocemos. Por eso puede pasar un día o dos. Porque déjame preguntarte, iglesia, ¿cuántos días pasas sin comer? ¿Cuántos días pasamos sin comer? ¿Hay un solo día que pase sin comer? ¿Por qué? ¿Por qué comemos todos los días? ¿Por qué comemos? ¿Y por qué no comemos? ¿Por qué no tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo? Todos los días. ¿Por qué será? Pregúntate, ¿por qué te cuesta tener ese tiempo con Él? Si tú conocieras a la persona más maravillosa del mundo, ¿no querrías pasar tiempo con Él? Que te alegrara, que te llenara, que te sintieras. ¿Querrías pasar tiempo con Él o no? Piensa. ¿Por qué nos cuesta? Usted ve las historias de los grandes hombres y mujeres de Dios. Kathryn Kuhlman, la que encanta a mi esposa, y ella lee los libros y después me los cuenta. Y tantos otros. Esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Le conoces? Mire, la Biblia está llena de personas como Job. Job fue fiel a Dios por muchos años. Él hacía todos los ritos, sacrificios, agarraba a los hijos, los juntaba, le decía, pórtense bien, mire que a Dios no le agrada, le decía, los disciplinaba, les enseñaba por si las moscas que el hijo hiciera una barbaridad. Él hacía sacrificios, ofrenda de paz, y hacía esto y hacía lo otro. Job, ¿recuerda a Job, verdad? Y no le conocía. Dios estaba con él, él agradaba a Dios. Dios hablaba en los cielos de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Y sin embargo Job no le conocía. Porque podemos estar en Dios, podemos caminar con Dios, podemos agradar a Dios. Pero Job tuvo que experimentar lo que experimentó para poder llegar a decir, ahora, de oídas te había oído, me habían dicho, me habían oído, el pastor, el otro, había experimentado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos creyentes? Yo me pregunto, 30 años en tu camino y sé que Dios está conmigo, pero le conozco. Ahí está Samuel, ¿se acuerda de Samuel? Aquel joven que de los 2 añitos, el niño, ya lo dejan en el templo de Dios al cuidado del sacerdote, y era muy servicial y hacía todo, y para aquí y para allá, y corría y saltaba y brincaba, y siempre la presencia de Dios, y siempre. Y un día dice que en su adolescencia Dios le dice, Samuel, Samuel, y entonces él tiene ese. ¿Nos faltará el encuentro con el Espíritu Santo? Tienes que preguntártelo. No digo que el Espíritu no esté de alguna manera dentro de nosotros y lo hayamos vivido y experimentado. Y Dios está contigo como estuvo con Job y estuvo con Samuel. Pero un día todo fue diferente. El libro de Hechos dice lo siguiente. Dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, eran discípulos, como usted y como yo. Y le dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo? ¿En qué compromiso fuiste comprometidos? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó, comprometió a la gente con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Dice que cuando oyeron esto, después de un arrepentimiento genuino, después de un compromiso genuino con la obra, con el compromiso de dejar muchas cosas atrás, con el compromiso que hablábamos en la alabanza, de dejar las aguas amargas, con el compromiso de arrepentirnos, después de ese compromiso, Pablo dice, uy, es el bautismo de Juan. Dice que después de aquello fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el poderoso Espíritu Santo. ¿En qué bautismo nos hemos bautizado? ¿Con qué nos hemos comprometido? Tenemos que hacernos estas preguntas. Yo después de 30 años me sigo preguntando muchas cosas. ¿Con quién es mi compromiso? ¿Con Dios? ¿Con las personas? ¿Conmigo mismo? ¿Aún con el llamado, con el ministerio? Hay un compromiso en el Espíritu, hay un compromiso profundo. ¿Sabe? Jesús por 30 años, ¿cuántos años? Diga 30. Pasó inadvertido. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Estaba Dios con él o no? Y de pronto el Espíritu lo lleva al desierto, le dijo, es el tiempo ahora. Y no me compara a mí con Jesús, ¿eh? No estoy haciendo esa comparativa. Lejos de mí, Él es el modelo a que seguimos todos. Lo que te estoy diciendo es que hay un tiempo donde tienes que romper paradigmas en tu mente, en tu corazón. No importa los años que lleves en esto, no importa si llevas un mes o si llevas 30 años o quizás llevas 40. Llega el momento donde vas a tener que salir al desierto, que el Espíritu te lleva al desierto y va a tratarte en lo personal, en lo íntimo. Y vas a tener que decirle no directamente al pecado, como cuando llega el tentador y dice no, y te va a decir Dios, rompe esto de tu vida porque quiero hacer algo en tu vida. Y vas a tener que dejar muchas cosas en tu vida, si quieres ver la mano de Dios. Porque en el fondo no se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de lo que puso Dios en tu interior. Se trata de las personas que se están perdiendo. No se trata de si yo voy a ganar más dinero y voy a ser más feliz. O si qué contento estoy con mi esposa y... No se trata de nosotros. Se trata de que tú tienes una razón de ser en Cristo. Y que quizás no estás caminando en esa razón de ser. No lo sé, quizás sí estás caminando. Pero quizás Dios está diciendo hoy, acelera el paso. Porque esto se acorta. Y tú estás pensando en los laureles, y tú estás pensando en que hay una tela araña ahí, y tú estás pensando en que ahora te vas a comprar unos zapatos nuevos, y tú estás pensando que es que tu hijo no te hace caso, y tú estás pensando que el político aprobó no sé qué ley, y tú estás pensando que no te alcanza el sueldo, y estás pensando qué va a ser de ti. Pero tú has abrazado la fe, ¿verdad? ¿Cuántos han abrazado la fe? ¿Para qué abrazaste la fe? ¿Para qué abrazamos la fe? Pregúntatelo. El Señor me decía que la misión que tiene la iglesia es la misión que encuentra Isaías y la que dice Jesús cuando abrió aquel rollo de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para que me aumenten el sueldo. ¿Dijo eso? ¿Para qué? Para ser feliz, vivir mi vida tranquila. ¿Para qué está el Espíritu de Dios sobre mí? ¿Para qué? ¿Se acuerda? ¿Quién lo sabe? ¿Para qué está el Espíritu de Dios sobre mí? Dijo Jesús. Después de que fue tentado, de que fue probado y de que sabíamos que la mano de Dios está sobre él, para traer vista. ¿A quién? ¿Qué vista estás trayendo, amada iglesia? ¿A quién estás dando vista? Para liberar a los cautivos. ¿Qué cautivos has liberado? Si a veces atamos a las personas en vez de liberarlas. Y para proclamar, ¿qué cosa? El año, el tiempo maravilloso de nuestro Dios. ¿Qué año estás proclamando en tu vida? A veces hay creyentes proclamando que es que no llegan a fin de mes, que es que no llegan. ¿Eso es lo que estás proclamando? Pues está bien.
Estás proclamando que es que no te quieren. Estás proclamando que es que las cosas no se dan. ¿Qué estás proclamando? ¿Qué quieres proclamar? Yo quiero proclamar el año agradable del Señor. Es un año y es un tiempo de restitución, es un tiempo de cosecha, es un tiempo de sembrar, es un tiempo de recoger al mismo tiempo, es un tiempo de cortar con conexiones que no convienen, es un tiempo de ver la mano de Dios y es un tiempo de seguir adelante, porque yo sé que los próximos 30 años, si ya pasaron 30 y fueron volando, los próximos 30 años van a ser mejores para esta tierra y para sus gentes, si Dios no viene antes. Pero Él se acerca. ¿Qué vamos a hacer? 30 años. ¿Cosas de arrepentirme? Muchas cosas. Pero había cosas que tenía tan claras que si hubiese tenido otras cosas tan claras como esa, como decían mis amigos en aquella época, que tú no te acuestas con tu novia. Tenía las cosas tan claras, aunque fuera a reír de los demás. ¿Por qué las tenía claras? Por este pequeño libro viejo, que parece viejo, pero que está lleno de vida. Y como tenía estas cosas tan claras, y decidí que iba a llegar virgen al matrimonio, me casé con 32 años, virgen para la gloria del Señor. Y eso es lo que espero para la nueva generación. Gente que sepa morir al mundo, aunque le tomen el pelo y le llamen su normal, estúpido, idiota, te comieron el coco, pero agradar a mi Dios. Y mira que en otras muchas cosas me equivoqué, pero cada vez tengo las cosas más claras. Y la medida que la luz de Jesús que hemos cantado hoy, seguir tu luz, muéstrame su luz para seguirla. Solamente hay que seguirla, si ya no la has mostrado, hay que seguirla, hay que seguirla. Y esto no es para juzgar al que no lo haya hecho. Esto es para decir que quizás hay pozos que te han secado, que también lo cantábamos hoy. Pero hay pozos que vas a tener que abrir de nuevo. Y empezarás de nuevo y verás la mano de Dios. Porque esto es para los hombres y las mujeres de Dios, que están esperando conocer al Espíritu Santo. Y si ya lo conoces, gloria a Dios. Él se va a seguir revelando a tu vida. Te aseguro que como veo hay tantos libros que hay escritos, ¿no?, al Espíritu Santo y tantas otras cosas, no se puede plasmar en un libro. Cuando tú lo conoces vas a correr a Él, no va a pasar un solo día que no desees estar con Él. Y te va a decir, te dejo mi Dios. No es que lo deje porque va a ir contigo, pero dejo este momento que tengo que salir a trabajar porque le vas a conocer a Él. Y esta iglesia va a conocer al Espíritu Santo de Dios. Y recuerde siempre esto. El Espíritu de Dios es sensible. Es tan sensible en el trato con sus hijos que una mosca lo puede espantar. Estoy hablando espiritualmente hablando. Y lo vamos a conocer. Porque no han pasado 30 años en vano en mi vida ni en su vida. Y hay una razón de ser para llegar a este tiempo. Y lo veré. Lo veré. Vienen unos años, mis amados hermanos, de intimidad con Él. La intimidad con el Espíritu Santo no se consigue en la iglesia. Mira, escuche esto. En la iglesia es la manifestación del Espíritu. En la iglesia se desarrollan los dones. En la iglesia se reciben instrucciones. Pero en la iglesia, ocasionalmente no hay intimidad con el Espíritu Santo en lo personal. Por eso usted necesita tener una relación íntima en lo personal con el Espíritu Santo. Y en la iglesia se manifiesta esa relación que usted en lo personal tiene. La gente ha entendido que es revés. Y la iglesia tiene una función de ser básica. Pero si usted quiere intimidad con el Espíritu Santo, va a tener que dedicar tiempo en su vida diario al Espíritu Santo. Y si quiere sabiduría y revelación, va a tener que dedicar tiempo en su vida y a diario a comer de la palabra. Porque los únicos que no comen, y cuando usted se pasa un día sin comer,
es porque tiene gripe, porque está enfermo y dice no me apetece nada, y te obligan a comer, ¿verdad? Cuando estás enfermo no comes. Cuando estás enfermo no comes. Cuando estás enfermo no comes. Pero Jesús vino para traer sanidad, para sanarte de lo espiritual, para que puedas comer cada día. Recuerda esto, si tú mañana no vas a comer, tendrás que decirle, Señor, estoy enfermo, que no tengo apetito, estoy enfermo. Y Él te va a sanar, porque quiere un pueblo sano. Y no volverán a salir aguas amargas del pueblo de Dios, serán aguas de dulzura que llenarán las naciones. Ponte en pie delante de hoy, delante de Dios.